¿A qué le tienes miedo? A estar sola. Le tengo miedo al abandono y creo que al fracaso. A perder a mis seres queridos. ¿Qué significa ese miedo en tu vida? Que voy a valorar más a las personas que tengo a mi alrededor. Algo que puede llegar a ser muy fuerte, yo creo que como es una mancha del pasado, supongo que no la he sanado del todo y creo que por eso sigue siendo un miedo constante. Pues es un hueco, ¿no? Es miedo a tener ese hueco, esa falta de la compañía, del cariño y demás de la persona que pudiese en dado momento dejar de estar conmigo. ¿Cómo enfrentas o tratas de superar ese miedo? Básicamente estando sola. Yo creo que hablando las cosas y pues si esa persona ya no quiere formar parte de la vida de alguno de nosotros, pues dejarlo ir porque pues al final no puede ser ni bueno para nosotros ni bueno para él estar atado a una relación. Creo que también es importante crear una red una red de contención, que puede ser familia, nuevos amigos, compañeros de trabajo, círculos como puede ser la iglesia, como puede ser un equipo de fútbol, qué sé yo. Algo que podemos decir que existe constantemente en nuestra vida es el miedo. Y como lo hemos constatado con este compartir, los miedos van cambiando según la etapa de nuestra vida. Y en muchas ocasiones puede ser no un miedo tan grande, pero sí el modo como lo interpretamos en nuestra vida. En ello consiste también la dimensión de cómo veremos nuestros propios miedos. Así, podemos decir que muchos miedos son irreales. Hay un dicho que dice que no todo lo que brilla es oro y no todo a lo que le tenemos miedo es verdaderamente una amenaza real. El miedo lo podemos definir como una angustia o el riesgo de un daño, algo que todavía no ha acontecido, pero que es probable que pueda acontecer. A la hora de describir entonces el miedo de esta manera, nos damos cuenta que muchos de nuestros miedos en realidad no han sucedido. Algunos de ellos pueden venir, en efecto, como experiencias del pasado, que nos traen a la memoria, que nos traen al recuerdo algo que sucedió en nuestras vidas y que ante una amenaza similar nos provoca miedo. Pero recordemos que el miedo como tal puede fundarse en una situación completamente irreal. Por ello hay que tener cuidado de ubicar las reacciones que tenemos ante nuestros miedos, miedos a los que podemos llamar irracionales. Hay que tener mucho cuidado con aquellas amenazas reales que ponen en peligro nuestra vida o la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. El miedo puede provocarnos infinidad de reacciones físicas, como también reacciones emocionales. Hay que tener mucho cuidado cuando el miedo se apodera de nosotros, porque una de las consecuencias fundamentales es que nos presenta derrotados ante la amenaza que viene de frente a nuestras vidas. Es como no haber iniciado la batalla y saber que ya la hemos perdido antes de comenzarla. Cuando nosotros permitimos que en nuestra vida el miedo se apodere de ella, entonces estamos a merced de esta situación irreal muchas veces, ante la cual no somos capaces de volver a tomar nuestro centro, de volver a poner los pies sobre la tierra y de saber que el miedo no puede controlar nuestra vida. Por el contrario, cuando somos capaces de enfrentar el miedo con la valentía de saber que muchas de estas cosas son irreales, podemos entonces dar la posibilidad a enfrentar el miedo que experimentamos ante lo que todavía no sucede. Sé que es muy complicado poder dar una receta para poder superar el miedo. Lo que sí puedo estar seguro es que cuando somos más conscientes de la realidad y de nuestras fragilidades, pero también de nuestras fortalezas, podemos enfrentar nuestros miedos de manera completamente distinta. Un primer paso que te aconsejaría es hacer una lista
de cómo interpretas las situaciones que están a tu alrededor y te amenazan. Sobre todo, estoy hablando de estos miedos interiores que vivimos las personas y que se nos presentan más adelante como una verdadera amenaza. El segundo paso es no anticiparte de manera catastrófica ante la situación que te amenaza. Tendríamos que pensar ante ello qué sería lo peor que podría pasar. Les doy un ejemplo. Cuando alguien nos dice que probablemente tenemos una enfermedad, en muchas ocasiones estamos ya pensando inmediatamente en la muerte y no en todas las posibilidades que tenemos de enfrentar esa situación desde una perspectiva completamente diferente. Pensar de manera catastrófica lo único que nos va a hacer es estar derrotados de frente a nuestros miedos, estar poseídos de miedo en nuestras vidas. Y vivir así, en realidad, es no vivir. Me encantaría que muchos de ustedes que están viendo este video pudieran compartirnos cuáles son las reacciones físicas que aparecen en tu cuerpo cuando tienes miedo. De la misma manera que puedas compartir este video con todos aquellos que tú conoces, que el miedo se apodera de ellos. Que nos dejes además tus comentarios, nos regales un like. Y recuerda que cuando tú invitas a otros a que se suscriban a nuestro canal, estás haciendo que esta familia Dracma crezca. En la Biblia se mencionan 365 veces la expresión no tengas miedo. Es indudable que mirado el miedo desde la fe, es una amenaza constante en nuestra vida. Santo Tomás de Aquino decía que el origen del miedo sorpresivamente está en el amor. Porque lo que se ve amenazado es lo que amamos, sea una persona, sea una situación, una circunstancia, amamos a alguien. Y entonces, cuando esto se ve amenazado, reaccionamos con el miedo. Pero podemos decir que el amor vence todo miedo. Así nos lo expresa el apóstol San Juan en su primera carta. En el amor no cabe el temor. Por ello, cuando enfrentamos nuestros miedos desde la fe, lo hacemos de manera completamente distinta. El amor vence todo miedo. Ante ello, quiero recomendarles los ejercicios espirituales que se llaman con la mirada fija en Jesús, pasar del temor al amor. Lo pueden encontrar aquí mismo en nuestro canal, en los videos. Finalmente, el apóstol Pablo nos hace una pregunta en su carta a los Romanos, en el capítulo 8. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Y hace un listado de muchas cosas que hoy podríamos decir son miedos reales en nuestra vida que él mismo enfrentó y que comparte con su comunidad para animarlos a superar el miedo. El apóstol Pablo escribirá: ni la muerte, ni la vida, ni el peligro, ni la espada, nada de ello nos aparta del amor de Cristo, porque es Dios que con su amor nos sostiene. Yo los invitaría a leer este capítulo número 8 de la carta a los Romanos del apóstol Pablo, para responder a esta pregunta desde la fe. ¿Quién te apartará del amor de Cristo? El miedo no tiene poder sobre ti cuando verdaderamente tienes fe en aquel que tanto te ama, Dios nuestro Padre y Jesucristo el Señor. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.